fortuna de ser médico general. Es una carrera que llevo por convicción. Fui feliz de ser médico. Soy más feliz ahora de haberme encontrado con este conocimiento de la herbolaria mexicana o de la medicina tradicional indígena. Entonces soy médico de la Autónoma de Coahuila. Tengo un par de maestrías, una en el Instituto Nacional de Salud Pública, que es Evaluación y Dirección de Sistemas de Salud, y otra en la UNAM, de Administración de Hospitales. Y bueno, una experiencia específica, o sea, formado en los hechos, en la gran Dirección General de Epidemiología de México, como epidemiólogo de esos que se forjan en el camino. Esa es mi trayectoria. He trabajado solo para la Secretaría de Salud ya, a partir de este año, imagínense, desde 1980, saquen su cuenta, 38 años. He trabajado solamente para la Secretaría de Salud, de lo cual me siento muy orgulloso. He estado como epidemiólogo nacional más o menos 10 años, y luego se desarrolló una área muy bonita en la Secretaría de Salud, que después le dio nacimiento a la CONAMED, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Dos especialistas mexicanos idearon un espacio en la Contraloría de la Secretaría de Salud para hacer auditorías médicas. Quiero decirles que fui el primer jefe de ese departamento, que a los pocos años se hizo su dirección, a los pocos meses, perdón usted, se hizo su dirección, y luego se hizo ya una coordinación nacional de auditorías médicas desde la Contraloría de la Secretaría de Salud. También ahí más o menos unos 8 años. Después fui a hacer un trabajo de campo impresionante, que fue lo que marcó mi vida. También sí desde la Secretaría de Salud, pero ya en campo, en unidades muy apartadas, en la Sierra Gorda guanajuatense, en municipios eminentemente rurales, que no indígenas, por cierto, algunos indígenas de los chichimecas ahí en esa zona. Entonces ahí también trabajé por 10 años. Ahí fue donde me encontré con este gran mundo de la medicina tradicional, con este gran mundo de la herbolaria y con este gran mundo de los curanderos y terapeutas tradicionales. Doctor José Alejandro Almaguer González, director de Medicina Tradicional y Desarrollo Intercultural de la Secretaría de Salud. Me da mucho gusto esta entrevista. Debo decirles que el doctor Alcocer, un gran médico acupunturista de México, cada vez me sorprende con distintas novedades. En su humildad que le caracteriza, la última vez que nos entrevistamos me muestra muy orgullosamente una revista, el primer tomo de una revista, a la cual él le llama Medicina Tradicional, y hace un relato del encuentro, dice, México-China. Y entonces él, en la entrevista que le hacen a él, el doctor Alcocer, empieza a relatar los componentes centrales de la medicina tradicional china, de la cual él conoce mucho, porque se ha metido profundamente incluso a uno de los libros más antiguos, como es el del Emperador Amarillo. Pero también hace referencia a la medicina tradicional mexicana. Me encantó descubrir su propuesta, en el sentido de acercar estos conocimientos milenarios y llevarlos en pequeñas cápsulas para aquellas personas interesadas. Antes quiero hacer un relato general, además de esto que acabo ya de referir, de la importancia que tiene ir a las raíces del conocimiento, en este caso de la medicina tradicional mexicana, que es al que yo me voy a referir. Quiero decirles que en la medida que hemos ido avanzando como sociedad organizada, con los especialistas de diferentes áreas del conocimiento, me quiero referir ahora a la antropología, a la sociología, a la historia, de grandes hombres y mujeres mexicanos, nos vamos dando cuenta que nos confiscaron la historia. Así pudiera yo decir. Nos arrebataron nuestra historia, nos la cambiaron. Nos han hecho creer que somos violentos. Nos han hecho creer que lo que tenemos no es tan bueno, sino más bien lo que viene de fuera. Muy afortunadamente, estos grandes hombres y mujeres de México, que se han ido a las raíces, que se han ido hacia la profundidad, y recuperando escritos antiguos, entrevistas, en fin, una serie de elementos, van escribiendo y publicando de lo que es el México profundo, y de eso me siento también muy contento y orgulloso. Hago el paréntesis, por ejemplo, en el siguiente año se van a cumplir 100 años de la conquista, y entonces hay que decirlo con su nombre. No fue encuentro, no fue una visita que nos hicieron, fue una conquista. Y vinieron los conquistadores, desafortunadamente para los mexicanos, o sea, no fueron descubridores, tampoco fue encuentro. No vinieron a descubrir nada,
Los auténticos pueblos originarios de México ya lo habían descubierto por lo menos 40,000 años atrás, con este andar del ser humano que le caracteriza, que es nómada por naturaleza. Entonces bien, se asentaron y dieron origen a una gran diversidad de culturas en México. Y entonces bien, es en ese sentido. Entonces sí quiero precisar, nos han arrebatado la historia, tenemos que ir al conocimiento original para sentirnos muy orgullosos de lo que somos. Otra cosa, no fue ni encuentro ni descubrimiento, fue conquista. Hay que decirlo, quiero decirle un ejemplo muy específico. Imagínense cualquiera de ustedes que el día de mañana, hoy mismo en la tarde, llega alguien a su casa y se mete por la fuerza y le saca un arma y los asusta. Y al otro día que se publique, es que fue un encuentro o fue una visita. Nada, señores. Esa es la situación real que se da y eso quiero destacarlo. Ahora sí me voy a referir específicamente a la medicina tradicional mexicana. Como estrechar una mano con el doctor Alcocer y acercarnos a la idea que él quiere dejar. Bueno, la medicina tradicional mexicana es un sistema completo de atención a la salud. Contrario a lo que se cree, incluso a lo que dice la propia Organización Mundial de la Salud con sus especialistas, la medicina tradicional no es un conjunto de conocimientos, es un modelo completo de atención a la salud que responde a una realidad muy concreta de Mesoamérica o de esta parte de México y que da respuesta a todo lo que le demanda una sociedad tan organizada como la de los mexicanos antiguos y ahora modernos. Tiene ese sustento filosófico en la definición que emana de la cosmovisión. ¿A qué se refiere el término cosmovisión? Se refiere a la forma que los pueblos del mundo interpretan el universo. Dos grandes aportes de las culturas originales, y no solo de México, sino del mundo. Fueron capaces, con las herramientas a su alcance y con sus sentidos, descubrir primero el universo, y encontraron, y descubrieron, y describieron que hay un orden del universo. Punto número 1. Y el segundo gran aporte al que se dedicaron fue dejarnos ese compromiso de respeto al universo. Nomás imagínense este detalle. Imagínense que el día de mañana el sol se le ocurre aparecer por el poniente o se le ocurre aparecer por el norte y luego después otra vez por el sur y luego después otra vez por el oriente. Entonces simplemente no hubiera sido posible la vida como la conocemos ahorita para los seres humanos en el planeta y particularmente para esta región. Esa es la cosmovisión, interpretar el orden del universo y dejarnos esas enseñanzas. Entonces es un modelo completo de atención a la salud que tiene 4 pilares esenciales. 1, tiene sus procedimientos diagnósticos, así como los médicos modernos, los de bata blanca, dicen ellos también científicos, aunque los otros también hacen ciencia, utilizan el examen de laboratorio, los exámenes de gabinete, placas radiográficas, la consulta, el interrogatorio, en fin, una serie de elementos. Así, los médicos tradicionales y las parteras indígenas utilizan sus propios elementos. Algunos, los granos de maíz, los lanzan y depende de cómo caigan colocados, van referidos a un paciente en particular y entonces ahí interpretan el diagnóstico de lo que a ese paciente le aqueja. Otros la consulta al cerro, otros la consulta al humo de copal o al humo simplemente. Así, otros la pregunta a otros seres superiores, dicen ellos, a las plantas, a sus deidades, a sus dioses. Debo decirles que aunque nos parezca extraordinario, los profundos médicos tradicionales y parteras tradicionales siempre señalan, que a nosotros nos parece raro, que trabajan con espíritus que les ayudan, con gente que se acerca a ellos para ayudarle. Bien, entonces tienen este pilar, procedimientos diagnósticos. También tiene una serie de herramientas terapéuticas. De hecho, aquí hay una enorme confusión. A veces se dice que es sinónimo herbolaria de medicina tradicional y no es así. La medicina tradicional es el modelo completo. Las herramientas terapéuticas, ¿cuáles son? Herbolaria, más o menos 75% de todo el arsenal de tratamiento. El otro, alrededor del 15%, animales silvestres o partes de animales silvestres, de diferentes. Es muy común el uso de la concha del armadillo, la manteca o el cebo del coyote, los cuernos de los venados, la carne de víbora de cascabel,
los pulmones de zorrillo, por ejemplo, la carne en sí y la grasa de los estos tlacuaches, por ejemplo. Y también ese es más o menos el 15%. Y luego después más o menos un 3 a 4% sería todos los minerales: barro, agua, tierra, aire, incluido también el aire. Y muy poquito, menos del 2%, el uso de energía. De hecho, aquellos especialistas de la medicina tradicional que usan energía son muy discretos, porque entonces en general vienen las críticas pavorosas de que eso sí son brujos. Bien, entonces vuelvo a recapitular los dos: procedimientos terapéuticos y todas las herramientas de tratamiento. Perdón, recapitulo: procedimientos diagnósticos y todos los procedimientos y herramientas terapéuticas a las que ya me referí: herbolaria, animales silvestres, minerales, aire y energía. El otro elemento que lo que tienen este procedimiento es sus especialistas. Entonces, los especialistas pueden ser médicos tradicionales, hombres medicina, así se les llama. El hombre medicina, ¿cuál es la característica? Es el hombre que cura él sí, en sí, que no requiere ningún otro elemento. Hay íconos en la historia de México. De los más recientes está el caso de María Sabina. Otro de ellos es Pachita. Es una mujer poco conocida, por cierto, quiero decirles. Es una mujer que incluso cuando se van a sorprender, búsquenlo por favor, en esta maravilla que todo está en internet, busquen el libro de Pachita. Se van a sorprender. Y se van a sorprender lo que hizo Pachita, Se van a sorprender. Afortunadamente quedó registrado en ese libro, así como esta evidencia que está intentando dejar el doctor Tomás Alcocer en esta entrevista o en esta revista que está publicando. Miren ustedes un pequeño relato del libro de Pachita. Había un neurocirujano muy prestigiado del hospital militar y entró a intervenir una niña que era hija de un amigo de él y que el procedimiento era tan experto que el procedimiento iba a ser de rutina. Bueno, pues en el transoperatorio esta niña murió, así como lo oyen. Entonces, ¿cómo decirle al papá que esa niña de alrededor de 10 años había muerto por un procedimiento casi de rutina? O sea, murió en el transoperatorio, en el quirófano. Y entonces este gran cirujano fue a ver un neurólogo muy especialista de la UNAM, Grinberg, así, el físico Grinberg, y entonces le dijo: ahora sí requiero ayuda. Ahora sí, ¿te acuerdas lo que me habías platicado, que estaba tan desproporcionado lo que me dices que hacía esa mujer Pachita? Bueno, pues ahora sí necesito la ayuda de ella. Y bien, resolvió. La niña volvió a revivir. ¿Qué fue lo que hizo? Hizo su ceremonia, materializó ante los ojos de todos o de muchos un cerebro y se lo puso a la niña. Eso está relatado en ese libro. Esa es una mujer conocimiento, esa es una mujer medicina. El otro relato, que es muy común, lo van a encontrar en el libro de las enseñanzas de Don Juan, de Don Carlos Castaneda. Ahí es un hombre medicina también este señor. Recapitulando entonces, hay procedimientos diagnósticos, herramientas terapéuticas, especialistas y todo este concepto filosófico de la definición, de tal manera que eso la acuerpan de que la medicina tradicional indígena mexicana es un sistema completo de atención a la salud. Pero hay otro detalle. A veces uno se pierde en el conocimiento. Yo me empecé en mi entrevista a referir que nos robaron la historia, que nos cambiaron la historia. Miren ustedes, en general, la ciencia moderna, el desarrollo científico, ha marginado o ha olvidado o desconoce que se pueden contar con los dedos de una mano los modelos completos de atención a la salud en el mundo. Me voy a explicar. Medicina tradicional mexicana, me voy a referir a ella primero porque está aquí, estamos en México. El otro tan profundo, medicina tradicional china, que más bien lo equiparan o dicen que es acupuntura. No es así. La medicina tradicional china es acupuntura y muchas cosas más, incluso los componentes que me referí para la tradicional mexicana. La medicina hindú, la ayurveda, la ciencia de la vida. La medicina unaní de los árabes, de todos los pueblos árabes. Y otra que no está ni siquiera registrada por casi nadie. Toda la historia profunda de la medicina tradicional de los países africanos. Contrario a lo que nos han hecho creer, Adán y Eva no eran güeritos. La cuna de la humanidad está en África. Adán y Eva eran negros. Ahí surge la humanidad. De ahí surge los hombres y las mujeres como ahora nos conocemos, con esta gran diversidad. Eso sí es cierto. Entonces, esos son los 5 modelos completos que hay de la atención a la salud.
Y miren este dato tan importante. Todos utilizan herbolaria. Todos utilizan animales silvestres o partes de ellos. Todos utilizan minerales, agua y barro y tierra, en diferente forma o bajo diferentes sustentos y conceptos. Esto es la enorme trascendencia. Incluso, aún los modelos médicos más modernos, como la medicina alopática, la que yo estudié, también utiliza plantas medicinales, pero por sus componentes bioquímicos. Bien, ese otro dato quería también puntualizarlo. Me quiero referir ahora hay varios elementos que nos distinguen de la historia del mundo. Me quiero referir ahora a una cultura muy particular, a la cultura de los wixárikas, que el común les dicen huicholes. Miren ustedes, aún bajo sus limitaciones de desarrollo tecnológico, fueron capaces de identificar 5 puntos cardinales para el planeta Tierra. Y dicen, pero es bien interesante, oigan, el punto del Sol, se van a sorprender, y por eso el fervor de visitas, no solamente por los indígenas, sino en general por la cultura mestiza. Porque allí en Real de 14, que es donde está este punto al que me voy a referir, está sentada la iglesia de San Francisco. Entonces, ha sido un sincretismo extraordinario. Por una parte, con toda su herencia indígena, vienen las peregrinaciones indígenas, atravesando varios estados, desde Durango, desde Jalisco, desde Nayarit, hasta caer a Real de 14, San Luis Potosí. Pero aquí, ¿dónde está la trascendencia de esto? Miren, ellos dicen que hay 4 velas que sostienen el mundo, 4 pilares que sostienen el mundo, conocido por ellos. 2 de estos, y los 4 están bien distantes, eso quiero decirles. No están en un mismo estado, están en Jalisco y en Nayarit. Y el centro está en San Luis Potosí, en Real de 14. Imagínense esta profundidad o este conocimiento tan interesante. Es como si hubieran tenido una nave espacial y se hubieran escapado al universo y hubieran visto la Tierra desde fuera y hubieran dicho, aquí están los puntos, los sitios sagrados. Es ahí donde ellos también se resarcen de su energía, se resarcen también su cultura, se refortalecen, como dijéramos, en ese sentido. Y bien, ahí están estos elementos que son muy, muy valiosos. Por cierto, el médico tradicional de los huicholes, wixárikas, es el maracami cantador. Ese hombre o mujer que cura cantando. Es así la referencia. Voy a dejar otros elementos de esta entrevista para otro momento, para ir yo lo dije desde que me descubrí que el doctor Alcocer estaba escribiendo esta revista. Voy a dejar para otros momentos, como diciendo que estamos escribiendo un encuentro México-China, como a 4 manos, decirlo así, o sea, dos visiones, cada quien, la de la acupuntura o la de la medicina tradicional china, y en mi caso, la mexicana. Pero quiero darles 2 datos de profunda trascendencia. Miren ustedes. Se dice y se acepta que todas las plantas del mundo, los árboles, las flores, los frutales, todo eso, fueron clasificados por un hombre de apellido Linneo, ese taxónomo de la antigüedad. Bien, pues así se acepta por el conocimiento moderno. Pues los mexicanos, los del centro de esta gran república, clasificaron las plantas 200 años antes que naciera Linneo, para que vean la profundidad de lo que estamos hablando. Y más o menos en las mismas categorías, como los encuentros que está haciendo Tomás Alcocer en la cultura olmeca y la cultura china. O sea, más o menos en cómo las clasificaron los antiguos mexicanos, que se compara con la clasificación de Linneo. Es en plantas medicinales, plantas frutales, plantas de ornato y plantas venenosas. En fin, fíjense qué profundidad y fíjense qué interesante este asunto. 200 años antes de que naciera Linneo. De tal manera que entonces ustedes, por favor, llénense de gusto, de orgullo, cuando lean estos renglones, llénense de orgullo de que somos depositarios y herederos de un profundo y gran conocimiento. Yo pudiera decir con toda facilidad, y no es arrebatar nada, ni es ser soberbio. O sea, si 200 años los antiguos mexicanos clasificaron las plantas antes que Linneo, entonces quiere decir que o Linneo lo leyó, o bueno, está bien, aceptémoslo. Son 2 clasificaciones distintas.
en personajes que no se conocieron. Otro dato, que está muy poco consignado, por cierto. Este otro dato que está bastante poco consignado, en el sentido de que se dice, esto sucedió en la conquista, ¿eh? Fíjense el dato que les voy a dar, el de la conquista. Eso sucedió durante la conquista. Los españoles, así los europeos, además de traer, bueno, cosas distintas para nosotros, los caballos, su armamento, las armaduras, su disciplina y todas las cosas que trajeron. También trajeron algunas enfermedades que en México no se conocía. De tal manera que la población fue francamente diezmada en México, en el México antiguo, México de cabecera. Entonces, en una de las enfermedades que trajeron fue la varicela. Y así había, los médicos tradicionales de aquella época decían, bueno, esta enfermedad no la conocemos, ¿cómo podemos curarla? ¿Cómo podemos prevenirla? ¿Cómo podemos avanzar así para defender, para curar, para prevenirla en nuestro pueblo? Entonces hay un relato muy interesante que se acopió o se hizo a partir de una figura de barro que está en un museo de Tepic, Nayarit, donde tiene muchas bolitas. Esta figura de barro es como un ser humano que tiene muchas bolitas en todo su cuerpo. Y entonces algunos creyeron, algunos historiadores dijeron, mira, le salió mal. Y no le salió mal. Estaban simbolizando que a algunos de las culturas locales les dio viruela. Mortal viruela, la mortal viruela que, por cierto, está controlada para el mundo. Bien, pues un maracame, en una noche, preocupado por cómo curar a la gente, a su gente, inspirado en una noche de ensueño, se le reveló que si quería ayudar a su población, tenía que ir a buscar a un enfermo de esta enfermedad de viruela. Tenía que ir a buscarlo, vivo o muerto, fíjense. Y entonces, al encontrarlo, tenía que, con una espina de huizache, tenía que picarle una de las lesiones donde estaba ahí el virus. Entonces, al picarle esa lesión, con esa secreción que se quedaba en la punta de la espina de huizache o de maguey o de mezquite, tenía que cruzar a los sanos en dos puntos especiales. En la frente, su cruz, y aquí a la mitad del tórax. ¿Qué estaba haciendo? Inoculando. ¿Pero qué quiere decir esto? Estaba vacunando. Otra vez la historia se repite. Esto lo hicieron los mexicanos, los huicholes, los huirráricas, los médicos maracames, 200 años antes de que naciera este hombre al que se le adjudican las vacunas en el mundo, Eduardo Jenner. Él dice que la historia moderna dice que Eduardo Jenner descubrió y desarrolló las vacunas, incluso para la viruela. Pues no es así. Hay este dato tan trascendente y tan importante. Esos datos quería yo decirles. Con esto cierro mi entrevista de hoy. Les agradezco mucho. En un momento van a ver ustedes cómo nos vamos a poner de acuerdo, el doctor Alcocer y su servidor, para irnos como entrevistando conjuntamente desde las dos medicinas, las dos milenarias, por cierto. Gracias.